La alegría del compostaje es que uno puede convertir los desechos, cualquier desecho, incluso los desechos de otras personas, en algo inmensamente beneficioso para el suelo y todas nuestras plantas en el jardín. Incluso en invierno podemos hacer buen compost. Vamos a ver qué ingredientes son buenos para añadir a la pila de compost y cómo se pueden mejorar cuidando tu pila de compost y cuáles podrían ser los resultados. Tengo aquí una selección de ingredientes que puedes compostar y te mostraré algunos para darte una idea de ello. Por ejemplo, aquí tenemos residuos de la cocina de la casa, y esto fue lo que tuvimos un día de curso ayer. Así que son trozos y pedazos de verduras, cosas con poda y recorte de fugas, trozos de chiribía. Y aquí hay algo que confunde a la gente un poco porque hay rumores de que no puedes compostar cítricos. Bueno, en realidad puedes. Posiblemente algo de lo que preocuparse es si tienes no orgánicos que podrían tener un poco de cera en la cáscara. Incluso esos en realidad los he compostado antes en diferentes momentos. Todos desaparecen al final. Los montones de musgo de maíz son asombrosos. Actúan como un proceso alquímico que degrada casi todo. Esto puede continuar. Existe una pequeña caja de huevos, eso es positivo. Y luego aquí hay algo de la casa. Por cierto, esto es probablemente más verde que marrón. Es útil saber qué es verde y qué es marrón. Definitivamente la ceniza de madera es marrón. Y podrías poner eso en teoría. Podrías poner eso en el jardín, pero en realidad contiene potasa soluble. Y descubro que funciona bien ponerlo en la pila de compost. Luego eso se convierte en una forma insoluble de nutrientes. Y así se convierte en un buen ingrediente de compost, que también equilibra otras cosas en la pila. Ahora aquí hay algo que definitivamente es más marrón que verde. Así que eso es en realidad solo un tallo de una col Savoy, que corté y dividí al mismo tiempo. Y si es posible, es bueno hacer eso. Ingredientes duros como madera. Y eso significa que tienes más superficie para que las bacterias entren y ayuden a degradar. Se descompondrá más rápidamente. Y también es menos probable que te encuentres con un molesto tallo grande de madera que luego tendrías que reciclar en la próxima pila de compost. Aquí un ejemplo de avanzar un paso más. Así que en realidad compré una trituradora el año pasado. Después de 30 años diciendo que no lo haría, decidí, me gustaría incorporar más ingredientes leñosos a mis montones y también compostar más cosas, básicamente. Así que tener la trituradora me ha permitido, por ejemplo, esto era un tallo semileñoso de saúco que había cortado de mi seto de jardín y puedo ponerlo en la trituradora porque la convierte en un ingrediente que es compostable tanto por corte como por descomposición. La trituradora tiene dificultades con la madera más verde, como este trozo de tallo de sauce, y realmente no tiene suficiente para agarrarlo. Creo que las trituradoras son ideales si tienes muchos ingredientes leñosos que no sabes cómo utilizar y consideras hacer una fogata. Entonces una trituradora te permitirá hacer compost con ellos. Y aquí tenemos un buen ejemplo de cosas que no son lo que parecen, o al menos no todas, esta en particular. Lo que parece compost en realidad son restos de café. Así que esto es algo de café que consigo cuando estoy entregando verduras al restaurante local, y están muy contentos de darme estos restos de café. Y el café no es compost. En realidad esto es un ingrediente verde en términos de categoría, porque tiene bastante nitrógeno. Creo que es algo como el 3% de nitrógeno. Y también a veces se dice que los pozos de café son ácidos. En realidad no lo son. El pH es alrededor de 6.8 en promedio, así que está bien, eso no va a causar problemas en ningún lugar, pero es bueno compostar y pensar en términos de verde. Así que es un poco como las hojas verdes, ¿sabes? En términos de lo que va a hacer por tu compost, se descompondrá muy bien y añadirá mucha bondad. Más bien otro verde aquí. Claramente es verde porque es una hoja de brócoli que arranqué de la planta esta mañana. En realidad es bueno hacerlo, porque a medida que comienzan a ponerse amarillas no contribuyen en nada a la planta para la fotosíntesis, y probablemente van a caer al suelo y luego se involucrarán las babosas. Por lo tanto, es bueno quitarlas de la planta en esa etapa de la vida y agregarlas a tu montón de compost. Y aquí hay algo que en realidad es verde y marrón.
Entonces esto es un poco de maleza, un poco de hierba, que no queríamos en donde estaba creciendo la semana pasada, y tiene algo de marrón que es la tierra. Entonces la tierra es marrón, mientras que las hojas son verdes. Entonces, de hecho, si pudieras hacer un buen compost con esos ingredientes, porque tienen algo de verde y algo de marrón, eso es bueno. Y también este tiene una bonita raíz de grama. Y esto es perfecto para poder mostrarte, porque a menudo se dice que no deberías compostar las raíces de las malas hierbas perennes perniciosas como la grama, porque se piensa o se dice que volverán a crecer. Como ves, está intentando crecer ahora mismo. Está enviando un nuevo brote de raíz blanca que se convertirá en una hoja blanca a medida que crece. Descubro que en un montón donde uno está continuamente añadiendo cosas, en vez de dejarlo sin actividad por 6 meses, lo que provocaría su regreso. Pero en un montón normal, diría normal para la mayoría de los jardines, raíces como estas simplemente serán sofocadas antes de que puedan volver a crecer. No son indestructibles, son destructibles. Se descompondrán y degradarán. Entonces puedes poner raíces como estas y las de la enredadera que uso en mi compost, raíces de muelle, muchas cosas que usualmente uno no debería. Y sí, se descompondrán y agregarán bondad a tu montón. Así que ellos, junto con muchas otras cosas, son ingredientes adecuados para el montón de compost en un equilibrio razonable de verde y marrón, aproximadamente mitad y mitad. Este es el montón actual en Home Acres, así que sus primeros ingredientes se añadieron en noviembre. Ahora es febrero, así que 3 meses de todos los residuos de mi jardín de 3/4 de acre en el invierno. Esa es la gran diferencia. Los montones de compost de invierno reciben menos porque las cosas crecen menos, pero también reciben un equilibrio diferente. Es más marrón y menos verde, lo que significa papel marrón, cosas leñosas. Los tallos son marrones y lo verde son cosas frondosas. Si simplemente lo quito, usualmente está atornillado. Lo he desatornillado y podemos ver muy bien que la serie de descomposición en la parte inferior ya está más descompuesta. Hay algunos gusanos allí retirándose. A los gusanos no les gusta la luz del día. Y de hecho, en esta etapa del proceso de compostaje no hay muchos gusanos haciendo mucho. Llegan más tarde, cuando el material está más descompuesto, y terminan el proceso de compostaje de la digestión. En realidad, sus excrementos son uno de los mejores compost que puedes hacer. Así que puedes ver que he estado divagando bastante. Consigo paja vieja del vecino que resulta tener bastante. Para mí ese es un útil ingrediente marrón. Y también habrá habido algunos cortes de césped aquí, así que eso es verde y marrón a medida que subimos. Y puedes ver que está más o menos en capas, pero no estoy saliendo deliberadamente a hacer capas precisas. Solo es añadir un poco de esto y eso conforme avanzamos. Y luego, porque recientemente cortamos el césped aquí, bastante extrañamente en febrero porque ha sido suave, eso elevó la temperatura. Así sucede al volverte más verde y caliente. ¿Cuánto calor es necesario? Puedes hacer compost sin calentarlo. Puedes hacer compost fresco. No hay problema en hacer eso. Así que el calor no es un requisito previo para hacer compost. Pero si consigues calor, sucederá más rápidamente. Esa es la principal diferencia. Y en este momento esa temperatura está marcando 60 grados centígrados, lo cual es un buen calor para el compost. Mata semillas de malas hierbas y la mayoría de patógenos, sin ser tan caliente como para eliminar los microbios beneficiosos. Si apuntas entre 55 y 70 grados centígrados, ese es un buen nivel de calor. ¿Cómo sabe uno cuándo se ha terminado un montón o cuándo se pasa al siguiente? Puedes continuar por bastante tiempo. Si no tienes muchos ingredientes para agregar en un solo momento, puedes seguir subiendo. Y de hecho vale la pena, en ese caso, tener una bahía más pequeña o incluso uno de los contenedores cerrados que puedes comprar, que tienen escotillas en las puertas inferiores de las que puedes sacar el compost desde abajo, mientras sigues agregando ingredientes desde arriba. En Home Acres, jardín de 3/4 de acre. Así que tengo un montón grande y es aproximadamente de 5 por 4 pies. Esto producirá cerca de 1 tonelada de compost, y dejaré de añadirle pronto, ya que tendremos muchas adiciones nuevas que justificarán iniciar un nuevo montón.
Así que luego dejaré este montón aquí fermentando sin nuevas adiciones, durante aproximadamente un mes o dos tal vez. Veamos qué sucede, y luego lo convertiremos en una bahía vacía al lado. En términos de contenedores, nuevamente opciones aquí, este es interesante, porque el verano pasado un vecino estaba recibiendo algunos ladrillos para un patio, y llegaron en este contenedor, y básicamente fuimos y lo recogimos. Así que estaba listo para mí, contenedor de compost perfecto. Y también el verano pasado hicimos un poco de compost en otro montón, en otra parte del jardín. Y recientemente lo moví. Era un compost rudo y listo, lo corté y lo puse aquí. Así que fue como un proceso de volteo, que introdujo aire nuevo, alimentó las bacterias y las puso a trabajar de nuevo. Así que lo que hay aquí es compost de 8 meses. Y he puesto una lámina de polietileno en la parte superior, porque eso mantiene la lluvia fuera. Y esta es una parte bastante crítica del proceso, es conseguir el nivel de humedad correcto. En lugares del mundo donde no llueve como aquí, quizás no necesites una cubierta, pero podría ser necesaria para mantener la humedad. Lo que quieres es compost que esté húmedo, pero no mojado. Si está demasiado mojado, el exceso de humedad excluye el aire. El aire es probablemente el ingrediente más crítico que a menudo falta o no a menudo, pero falta demasiado a menudo. Y puedes verificar el nivel de humedad apretando tu compost como estoy allí. Y en realidad no puedo sacar ninguna humedad, lo cual es brillante porque 2 gotas es el máximo que uno quiere ver al hacer esta pequeña verificación aquí. Yo diría que ese es un buen nivel de humedad, porque puedes ver que se mantiene unido, pero claramente no tiene ninguna humedad de sobra. Ahora aquí abajo tengo otro compost que estaba al borde de un montón justo allí arriba, lo que ha permitido que la lluvia entre y me parece más húmedo. Así que solo voy a apretarlo y ver si sale humedad. Y bueno, eso es muy interesante en realidad. Ni siquiera puedo sacar humedad de este. He hecho esta prueba antes y con compost. No parece mucho más húmedo que eso y obtuve bastante humedad. Lo que muestra en realidad cómo esta prueba es válida porque no siempre puedes decirlo solo con mirarlo, sino apretándolo. Haz eso de vez en cuando si te preocupa el nivel de humedad, porque eso puede decirte. Pero otra pista sobre el estado de la humedad en un compost es: ¿ves que el color de este es bastante oscuro, casi negro, y este es más marrón? No es una gran diferencia. Ciertamente es visible a simple vista. Y el marrón oscuro es el color preferido. Es preferible el marrón oscuro al negro azabache si lo puedes conseguir. Lo veremos de nuevo en un minuto. No es obligatorio voltear el compost. Es un extra opcional y solo necesitas hacerlo una vez como máximo. Es una forma de introducir aire fresco, oxígeno, que alimenta a las bacterias y fomentan una mayor descomposición. Y también puedes estar deshaciendo los grumos que encuentres y mezclando los ingredientes un poco más a fondo para un producto final uniforme y agradable. Este montón tiene 3 meses de antigüedad, y mientras lo muevo estoy deshaciendo los grumos e introduciendo aire fresco. Aquí hay algunos composts diferentes. Toda la materia orgánica que se descompone se convierte en compost. Así que solo quería mostrarte algunas posibilidades del compost que podrías usar en un jardín. Y por ejemplo, aquí este es compost de residuos verdes y contiene bastante madera. Esos trozos de madera allí han sido triturados. Son desechos de jardín triturados y grandes trozos de madera. Y este compost es muy negro. Y eso es casi seguro porque se calentó mucho y eso no siempre es una buena señal. Probablemente significa que tiene muy pocos microbios y organismos. Entonces un compost similar que tenemos aquí, pero con menos trozos de madera, es estiércol de vaca bien podrido. Entonces esto era estiércol, ahora es compost. Lo que puede generar mucha confusión porque llamar compost al estiércol o estiércol al estiércol, yo lo llamo compost, aunque era estiércol de vaca. Y en realidad tiene 3 años, pero solo mira lo hermoso que es eso. Así que casi con seguridad está lleno de microbios.
Tiene muchos organismos visibles como gusanos y demás. Y por último, este es el compost casero que hemos estado viendo cómo hacer. Y puedes ver que no es tan oscuro como el estiércol de vaca o los residuos verdes. Es un poco más marrón. Y apostaría a que este es el más lleno de vida en todas sus formas, y muy bueno para usar en el jardín. La elaboración de compost, al igual que la jardinería en general, en realidad tiene bastantes mitos involucrados y muchos de ellos son un poco molestos porque implican trabajo extra. Uno de ellos, por ejemplo, es sobre separar cosas que supuestamente no deben ir en un montón. Por ejemplo, las raíces de malas hierbas perennes como la enredadera y la grama. Yo meto todas esas. Están bien si están lo suficientemente cubiertas para no crecer antes de descomponerse, y están añadiendo bondad extra a tu montón. Las hojas, patatas, tomates e incluso tubérculos de patata están afectados por la plaga. Yo los pongo todos, y la razón de eso es que las esporas de la plaga no pueden sobrevivir en el suelo y el compost. Solo pueden sobrevivir en tejido vegetal vivo, así que está bien. Una vez descompuesto, no hay que preocuparse por más esporas de tizón. Y lo he hecho donde he añadido hojas de tizón y tubérculos de tomate, y cosas a un montón de compost en el otoño, esparcido ese compost en la primavera, y he cultivado tomates hermosos sin problema. Luego están las hojas de ruibarbo, cáscaras de cítricos, y otras cosas que no deberías agregar. Bueno, puedes hacerlo, yo y otros ya lo hacemos, está bien. Dos cosas más que mencionar son los lados de un montón. A veces se dice que necesitas como un palet de madera con listones que permite que el aire entre por los lados, lo cual es obviamente bueno. Pero en realidad no hace mucha diferencia y aquí estoy usando principalmente madera contrachapada, de tamaño sólido. A veces tengo un palet. Básicamente no es demasiado importante. Creo que lo principal es tomar un lado. Es útil. Un montón abierto puede ser más desordenado, los lados lo mantienen ajustado y ordenado. Finalmente, velocidad de montaje. Se dice que a veces necesitas hacer mucho en un par de días y calentar bastante. A menudo se cita el calor como un factor importante, lo cual es cierto en ciertos aspectos, pero no es el más importante ni el factor determinante. Es esencial lograr el balance adecuado de ingredientes, que varía a lo largo del año. Y esa es una de las alegrías de hacer compost, que luego tienes un producto diferente cada vez. Diviértete haciéndolo y observa qué ocurre. Y esto es el producto finalizado. Ahora tenemos compost listo para usar. Después de voltearlo, lo dejo durante unos meses. El tiempo que sea necesario hasta que se vea algo así donde puedes pasar un tenedor por así y se descompone bastante bien. Así que estoy descubriendo que puedo deshacer los grumos con un tenedor. El tenedor de estiércol de 4 puntas es muy útil para eso. E incluso puedes levantarlos sin, ya sabes, no necesitas una pala para esparcir este compost, cargar esto en la carretilla. Al esparcirlo a veces solo deshace más los grumos. No es necesario tamizar este compost. Puedes ponerlo con grumos, eso está absolutamente bien. Se descompondrán con el clima y es toda la bondad extra que quieres aprovechar hasta el último pedacito. Entonces este compost tiene unos 8 meses desde que se inició. El montón se ensambló durante unas 6 semanas. Luego se quedó allí madurando durante otras 6 semanas. Luego lo volteamos moviéndolo aquí hace unos 5 meses. Y eso es todo. El producto final que te dará tanto éxito con toda tu jardinería. Gracias.